El canto para los mortales es la más dulce de las cosas. Museo es un personaje muy enigmático de la antigua Grecia. Tradicionalmente es considerado uno de los poetas arcaicos más importantes, junto con Orfeo, Homero y Hesíodo. Se le atribuyen oráculos, himnos y poemas religiosos. Por las dudas, no lo confundamos con Museo el Gramático, el autor del poema Ero y Leandro. Museo casi siempre es mencionado junto con Orfeo. Se ha dicho que fue su amigo, discípulo, maestro o hijo. Los orígenes míticos de Orfeo están en las prácticas religiosas de Tracia, pero de Museo no sabemos absolutamente nada con certeza. Es válido pensar que no existió históricamente, sino que fue una leyenda. Su nombre significa perteneciente a las musas y probablemente fue inventado. Su familia y su patria varían según la fuente. Parece que Museo fue un poeta de oráculos que fueron recopilados por los crestómatas, personas que desde la época de Pisístrato coleccionaban oráculos de fuentes diversas como Museo, Baquis o la Sibila. Aristófanes se burla de los crestómatas en su obra Las aves. Un crestómata famoso fue Onomácrito. Él fue desterrado de Atenas luego de que el poeta Laso de Hermíone se dio cuenta de que Onomácrito falsificó oráculos de Museo. Durante la invasión de Jerjes y la guerra del Peloponeso circulaban oráculos de Museo y Baquis que llegaron hasta la época de Pausanias. Aristófanes en su obra Las ranas menciona que la curación de enfermedades fue uno de los beneficios que Museo trajo a la humanidad. Este hecho quizás se relaciona con un fragmento de Museo citado por un comentador de Apolonio de Rodas. Medea roció la droga con una rama de enebro, un árbol sagrado para Apolo, y condujo a la serpiente por medio de un encantamiento. Parece que esto tiene que ver con la sabiduría en plantas medicinales. La curación seguramente era muy valiosa en la época de la plaga de Atenas. Veamos otras referencias. Tertuliano menciona la creencia de que algunos autores eran dioses, como Museo, Hermótimo de Clasómenas, Orfeo y Ferécides de Siros. Platón en la República dice que Orfeo y Museo son descendientes de Selene o la luna, y les atribuye libros que los sacerdotes usaban en rituales para purificar el alma de crímenes propios o heredados. Platón también sugiere que ellos eran intérpretes de los dioses y mensajeros de la voluntad divina. En el diálogo Protágoras se menciona que Orfeo y Museo enmascararon el arte sofístico mediante misterios y profecías. En la Apología, Sócrates espera encontrarse con Museo, Orfeo, Homero y Hesíodo en la otra vida. En la Eneida, Virgilio cuenta que Orfeo está tocando la lira en el Averno, junto con Museo y otros héroes en las tierras felices destinadas a los buenos y justos. Por último, el historiador Artapano cree que Museo es equivalente a Moisés, el profeta hebreo. En tiempos arcaicos, los poetas tenían un estatus social elevado y extraordinario por su sabiduría. Los viejos poetas como Orfeo, Olén o Museo en general cantaban himnos religiosos en ocasiones especiales separadas de la vida cotidiana, como sacrificios. Pero más allá del contexto religioso, la poesía también se cantaba en simposios o fiestas de bebida, que también eran eventos privilegiados con un aspecto de ritual. Museo fue colocado en la cabecera de los Eumólpidas, una familia de sacerdotes que estuvo a cargo de los misterios eleusinos. La enciclopedia Suda dice que Museo le dedicó a su hijo Eumolpo un poema de 4000 líneas llamado Preceptos. Pero el texto apócrifo más importante atribuido a Museo se llama Eumolpia, que se trata de la genealogía de los dioses y los hombres y que posiblemente es equivalente a la teogonía que le atribuye Diógenes Laercio. Si asumimos que algunos fragmentos que tenemos pertenecen al mismo poema, podemos reconstruir la visión de Museo de la siguiente manera. Los primeros principios fueron el Tártaro y la noche. Cuando Zeus nació, Rea lo entregó a Temis, quien a su vez se lo dio a Maltea, quien se lo dio a la cabra, la hija del sol,
para que lo criara en una caverna de Creta. Cuando Zeus creció, derrotó a los titanes usando la piel de la cabra que servía como escudo invulnerable y que además tenía el rostro de la gorgona en el medio. Luego Zeus fijó a la cabra en el cielo como constelación. Hubo 2 generaciones de musas que registraron todos estos hechos. Zeus tuvo relaciones con Asteria y después se la dio a Perses, y de esta unión nació Hécate. De la cabeza de Zeus nació Atenea, cuando fue cortada por Eupálamo, no por Hefesto, como se cuenta normalmente. Apolo tuvo una hija llamada Mélita, que es el nombre de una localidad griega. Océano y la Tierra engendraron a Triptólemo. Argos y Seleno, la hija de Atlas, engendraron a 4 reyes de Etiopía. Por último, Cadmo partió del santuario de Delfos guiado por una vaca. No es una cosmología muy innovativa, tiene elementos de los mitos áticos y eleusinos. Su intención es explicar el origen de figuras importantes y la genealogía llega hasta África. Las figuras primordiales del Tártaro y la Noche también aparecen en la cosmogonía de Hesíodo, quien influyó en casi todo el pensamiento mitológico posterior. Según las rapsodias órficas, que no vinieron del período arcaico, sino que fueron obras muy posteriores, la Noche es la hija de Fanes, quien a su vez descendió de Cronos, la personificación del tiempo. La Noche tenía poderes proféticos, asumió el rol de gobernante y extrañamente engendró por segunda vez a Gaia y Urano, o sea, el cielo y la tierra fueron generados 2 veces. Aristóteles cita 2 fragmentos de Museo que parecen ser partes de acertijos. La primera pregunta creo que fue planteada por Hesíodo, aunque no estoy muy seguro acerca de la fuente. Había 3 niños, pero 2 fueron desvestidos y 1 fue salvado. Y la respuesta de Museo es: el águila pone 3 huevos, empolla 2 y cuida al tercero. La segunda pregunta acaso fue: ¿qué es lo más dulce para los mortales? Y la respuesta de Museo ya la leímos al comienzo del video: el canto para los mortales es la más dulce de las cosas. Clemente también cita la respuesta de un acertijo que supuestamente Hesíodo le robó a Museo. Dice: es dulce aprender todas las cosas que los inmortales han fijado para los mortales como una señal clara de lo bueno y lo malo. Diógenes Laercio le atribuye una doctrina muy importante a Museo. Todas las cosas provienen de la unidad y se disuelven de nuevo en la unidad. Es posible que esta idea haya influido en Tales, Anaxímenes y Anaximandro y otros pensadores de la tradición monista. En los tiempos arcaicos de Grecia y también de Oriente Próximo existía la creencia de que todo estaba mezclado originalmente en una sola masa y que la generación del mundo fue realizada a través de la división, por medio de alguna fuerza o agente divino. Por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento separó la luz de la oscuridad y dividió el cielo de las aguas en los comienzos. Diodoro, en su Historia Universal, habla sobre un reporte griego del origen del mundo, que cuenta que la tierra y el cielo tenían una sola forma porque estaban mezclados, y después se separaron y se ordenaron en la forma que vemos hoy. En la Teogonía, Hesíodo cuenta que Urano y Gaia estaban unidos hasta que vino Cronos y los separó. La tradición órfica habla de un huevo cósmico que se partió y así se formó el cielo con la parte de arriba del huevo y la tierra con la de abajo. Todo esto es muy similar a la doctrina de Museo. En los mitos, luego de la separación inicial, la evolución del universo continúa mediante la reproducción sexual y la procreación de seres divinos, poderosos y antropomórficos. Pero los primeros filósofos, si bien fueron influidos por los mitos, fueron dejando de lado las fuentes religiosas y trataron de explicar la naturaleza en sí misma. Museo fue uno de los primeros que formuló la doctrina de la unidad en el siglo VI a.C., y hasta el día de hoy seguimos buscando la unidad en la multiplicidad, por razones científicas, filosóficas, religiosas, estéticas y poéticas.